si se arregla. O en alámbrico mejor. Ah, pues mejor. Bueno, denme un... Gracias. Amén, amados, el Señor nos bendiga a todos esta mañana. También quiero entregar los saludos de mi familia, por favor, para todos ustedes. El Señor les bendiga mucho. Ya está dicho, las congregaciones también me envían saludos, no solamente cuando partimos, sino que ustedes saben ahora con las redes sociales constantemente estamos en contacto y están mandando saludos, deseando que el Señor bendiga en todos los lugares donde podamos estar, que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Bueno, les voy a invitar a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Aquí hay un texto muy conocido, que es conocido como la Gran Comisión. El versículo 19. Amén. Bien, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer una relación primero diciéndoles que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa. El Señor se manifestó tremendamente para sacar a su pueblo de un estado de esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, era todo un salir para entrar. Lamentablemente ese pueblo salió, pero no entró. Y la palabra dice que no pudieron entrar por incredulidad. Lo que entró fue una nueva generación, pero los que salieron no entraron, salvo Josué y Caleb, que son los únicos dos que estuvieron en Egipto y fueron trasladados y lograron entrar a la tierra de Canaán. Todo eso que ocurrió literalmente al pueblo de Israel también es figura de lo que vive la iglesia hoy día. Nosotros podemos dar testimonio que estuvimos esclavos en el mundo. ¿Amén? Sí. Amén. Y el Señor nos ha sacado también con mano poderosa, venciendo todos los pecados que nos tenían atrapados. Y el Señor quiere llevar a su iglesia a entrar a su reino. Y aquí es donde muchas veces el pueblo se extravía y puede caminar por años. Uno puede decir, ¿cuántos años que tenemos en el Señor? Cada uno, desde que el Señor vino a su corazón. Y la pregunta es si ha entrado. Y muchas veces nos perdemos en el camino y nos pasa lo mismo que está escrito del pueblo de Israel. Salimos de Egipto, pero en el desierto estamos dando vueltas y vueltas, sin dirección, sin saber a dónde vamos. Y les añado que, por lo menos en mi país, hay un lenguaje evangélico que uno lo entiende, entonces, y que cuando una persona se está congregando, va a la iglesia, dice así: estoy caminando. Estoy caminando. Supongamos un ejemplo, una mujer va a la iglesia y le dice: ¿estás caminando? Sí, sí, estoy caminando. ¿Y tu marido camina? No, él no camina. No es que sea inválido, sino que no va a la iglesia. Es un lenguaje. Pero si a ese mismo pueblo usted le hace la siguiente pregunta: ¿y cuánto has caminado? Y ya lo saca de totalmente el entendimiento. ¿Cuánto es lo que nosotros hemos caminado si estamos caminando? Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, pero ¿cuánto hemos caminado? ¿Hacia dónde va el camino? ¿Cómo yo puedo evaluar si hoy estoy aquí y en un año más cuánto habré avanzado? ¿En qué dirección voy? Y lamentablemente
en la mayor parte de los lugares donde el Señor me permite estar y aún en la congregación donde uno es pastor, es algo que escasea. Saber a dónde voy y saber cuánto he avanzado, qué es lo que tengo por delante, hacia dónde voy, qué me falta. Este pasaje que hemos leído tiene generalmente tres usos muy comunes en la iglesia. El primero de ellos es que se usa mucho para justificar obra evangelística o misionera. ¿Por qué? Porque el Señor dijo id. Entonces decimos, el Señor dijo id, así que ¿cuántos quieren ir? Y justificamos con el id, que hay que ir, hacer misiones. El otro uso, generalmente, está dado para bautizar en agua. El Señor dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que vamos, bautizamos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer uso es para, ya en una forma más bien teológica, explicarnos cómo es Dios, y entonces nos explicamos principalmente con este versículo que Dios es uno, pero existe en tres personas distintas. Un solo Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas que son usuarios. Y son los usos más comunes de este versículo. Pero yo le quisiera invitar quizás a deshacer todo ese entendimiento, si uno pudiera meterse solo en el versículo y va a extraer que este versículo tiene una riqueza enorme. Pero necesitamos justamente entender ciertas cosas. Una cosa es leer así, ¿ve? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le dice todo eso? Es probable que no mucho. Pero cuando tratamos de entender las palabras, espero yo que al final de esta exposición podamos apreciar algo bastante más enriquecedor. Dos preguntas debemos hacernos para entender el versículo. Si nosotros estuviésemos allí, veamos primeramente que un versículo no puede ser sacado de su contexto. Si yo no puedo tomar este versículo y aplicárselo a una iglesia en general si no han vivido lo que estos discípulos habían vivido. Es decir, estamos hablando de discípulos que dejaron trabajo, dejaron hogar para estar con el Señor Jesús por 3 años, día y noche, viviendo con Él. Y eso hoy día, podríamos decir, nadie lo hace, nadie lo ha hecho. Y entonces ya aplicar un versículo para decir, hermano, hay que ir a misiones sin haber sido discípulo, es sacar el versículo de su contexto. Estos fueron discípulos. Y ya vamos a ver qué es eso. Entonces, las cosas hay que interpretarlas dentro de su contexto. Esta misión se la da el Señor a personas que no solamente le oyeron enseñanzas, le vieron hacer todos los milagros, todas las señales que Él hizo, ahí estaban ellos presentes, y además de todo eso, le vieron resucitado. Aquí están conversando con un resucitado. Son testigos de la resurrección. A ellos los envía. Y nosotros enviamos a personas que ni siquiera han visto al Señor resucitado. Fuera de contexto. Entonces, dos preguntas. Primero, si uno estuviese allí con el Señor en ese momento, antes de que Él dé esta palabra, uno debiera preguntar, Señor, ¿qué hay que hacer? Ahora que Él se va, Señor, ¿qué hay que hacer? La respuesta es ir y hacer discípulos. No es solo ir, es a hacer discípulos. ¿A qué voy a ir? A hacer discípulos. Y la segunda pregunta es el cómo. ¿Y cómo se hace un discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de cómo se hace un discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, si ustedes me acompañan al Evangelio de Marcos, para ver un ejemplo. Marcos 16, que es el paralelo de este versículo.
Aquí en Marcos 16, versículo 16 también. Observen esto que vamos a leer aquí. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Bien, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? ¿Hay algún bautizado? Todos. Amén. Vuelvan a leer el versículo. Yo sé que ustedes pensaron en el bautismo en agua, pero el versículo no dice eso. ¿Dónde dice bautismo en agua? ¿Qué quiero mostrarles con eso? Que nosotros ya estamos, aunque el texto no lo diga, nuestra mente interpreta que está hablando del bautismo en agua, ¿verdad? Y entonces pensamos en el bautismo en agua. Para que vea que nuestra interpretación, el versículo ya está interpretado, mentalmente ya está interpretado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros pensamos que se refiere al bautismo en agua. Pero no es lo que dice el texto, solamente dice bautizado. Y para que vea que la palabra bautizar en nuestra mente está ligada al rito del agua. ¿Sí? Entonces pudiéramos reconocer que la Escritura nos habla de 7 bautismos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros nos dirigimos al bautismo en agua porque prácticamente es el que más conocemos. ¿Cómo conocemos ese? Interpretamos que se refiere a ese. Pero vamos a ver en el transcurso de esta mañana que no se refiere a ese. No es el bautismo en agua. Entonces, vuelvo a Mateo 28. Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para eso, les voy a invitar a, primero, hay 3 palabras aquí que necesitamos entenderlas bien. 3 palabras. Solo en el versículo, 3 palabras que nosotros leemos, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que dice? Por ejemplo, ¿qué entiende usted? Un sinónimo de la palabra bautizar. Sí, renacer. ¿Perdón? Renacer. Renacer. Sumergir. Puede ser. Renacer, difícil. Pero sumergir, ya lo vamos a ver en detalle, porque lo importante es que las cosas las aprendamos de las Escrituras, no de lo que me parece, sino que esté escrito. Bien, hay otra palabra que, la primera que vamos a ver, discípulo. ¿Qué es discípulo? Discípulo es una persona que va a la iglesia. ¿Ese es un discípulo? No, no es eso. Y nos mandó a ser discípulos, no a juntar gente. Entonces, hermanos, lo que está diciendo el texto de Mateo 28, 19 es ir y hacer discípulos. No es tener una iglesia. Uno puede tener una iglesia multitudinaria, pero no es eso lo que me mandó a hacer el Señor. Me mandó a ser discípulos. Es lo que estamos leyendo. Y la tercera palabra que vamos a tratar de entender es, ¿qué significa la palabra nombre? Porque, ¿qué me dice a mí? En el nombre de. Fíjese que eso es tan importante que después el Señor enseña a orar en su nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré, yo lo daré. ¿Qué significa nombre? Y bueno, partamos entonces por la primera. Discípulos. Les voy a invitar al Evangelio de Lucas.
al capítulo 14, por favor. Ah, me pusieron Coca-Cola. Esto es sabiduría. Amén. Atención. Dice el versículo 25, nos llevamos. Fíjese, grandes multitudes iban con él. Hasta ahí pudiéramos decir todo un éxito. ¿Cuántos líderes estarían contentos con tener una iglesia multitudinaria? Piensen, ¿cuántos estarían felices de tener una iglesia multitudinaria? Y aquí el Señor, teniendo multitudes que lo siguen, se vuelve a ellos y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué no puede ser? Y nos mandó a ser discípulos. Esto es lo que yo le llamo la matrícula para el discipulado. ¿Quiere ser discípulo? Considere esta palabra. Es dura. Y verá entonces que una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es ser discípulo. Grandes multitudes iban con él. Esa parte es fácil. Eso no compromete a nadie. No hay que tener compromiso para ir a la iglesia. Cualquiera puede ir a la iglesia. Pero el Señor no vino a juntar gente, ya lo dije. Él vino a ser discípulos. Si no hace esto, no puede ser mi discípulo. El principio, es el principio, no es el final. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Considéralo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego nos da dos ejemplos para meditar. Esto no es entusiasmo, hermanos amados, no es entusiasmarse. Hay mucha gente que se entusiasma con el Señor. Los cánticos, las alabanzas nos gustan, nos gozamos, nos entusiasmamos. Pero de pronto el Señor, a ver, mediten ahora. Mediten qué van a hacer. Y enseña de esta manera. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Eso es meditación. ¿Sí? ¿Quiere hacer algo? ¿Quiere seguir al Señor? Siéntese y medite lo que significa eso. ¿Me entienden? Porque no es una cosa liviana. Esto es de vida o muerte. Esto es vida eterna o muerte eterna. El Evangelio es lo más serio que hay en toda su vida. Hermano, el Evangelio no es una entretención, no es una cosa secundaria, es lo más importante que usted puede enfrentar en toda su vida. Porque todo lo demás es temporal, esto es eterno. Decisión eterna. ¿Qué va a pasar con mi vida? Eternamente. Por lo tanto, está lejos de ser lo más importante a considerar. Y entonces dice, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, otro ejemplo, o que el rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, lo mismo, se sienta primero y calcula. Medite, saque cuentas. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede,
Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Eso es sacar las cuentas para evitar un desastre. Y llegamos al versículo 33. Y por favor, leámoslo, ojalá todos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué les parece? No sé si ya cambia un poco el sentido de ir a ser discípulos. Este es el inicio del discipulado. Cualquiera de vosotros, cualquiera, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Amén. Lo importante es que usted crea que lo dice el Señor, no es cosa mía, no vine yo con una doctrina rara, extraña. No, esto es lo que dice la Escritura. Amén. Ya. Entonces, si alguien está dispuesto a pagar ese precio, es porque considera que Jesucristo es lo más valioso que se puede encontrar en esta vida. Amén. ¿Han leído la parábola del tesoro escondido? Amén. Ahí el Señor dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Puede que mucha gente pase por el lado de él y no está escondido, no lo ve. Pero dice que cuando un hombre lo halla, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso es el reino de los cielos. Es decir, es tal la gloria, el valor, lo precioso de ese tesoro, que todo lo que uno tiene no vale lo que vale eso. El mejor negocio que se puede hacer, vender todo lo que uno tiene y quedarse con el tesoro. Eso es encontrarse con Jesucristo. Y para que lo pueda apreciar, entenderá entonces que discipulado es eso. El Señor aquí, mire, multitudes lo pueden ir, como hoy día, aplicándolo hoy día, pueden ir a las iglesias a congregarse. Seguro en este día, en muchas naciones hay gente congregada en iglesias. Pero le aseguro que discípulos son pocos. ¿Y qué mandó a hacer el Señor? Discípulos. Esa es la comisión. Vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿usted pensará que se hace un discípulo bautizándolo en agua? Evidentemente que no, ¿verdad? Ya partimos por entender de que no se refiere al agua que se bautiza. Bien, veamos otro ejemplo de discípulo. En el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 8. Versículo 31. 8:31. Si aplicamos la palabra, apliquémosla, porque dijo entonces Jesús a los argentinos que habían creído en él. ¿Podemos aplicarla? Amén. Esta palabra es hoy día aquí para ustedes. Por lo tanto, dijo el Señor Jesús, aquí no hay judíos, creo, por lo tanto es para los argentinos que han creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y eso qué va a producir? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos judíos dijeron, pero ¿cómo libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Lo leo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Muchas veces nosotros no vemos nuestra esclavitud, pero nosotros somos sujetos. Así en forma breve se lo demuestro. El hombre es pecador. Y cualquiera que se proponga y diga, de aquí en adelante no peco nunca más, va a descubrir que es esclavo, no puede dejar de pecar. Si usted tiene cualquier problema pecaminoso, aún estando en la iglesia,
sea mal genio, ira, contiendas, en fin, lo que sea, todo eso. Diga, nunca más, si es mal genio, diga, nunca más me enojo. No terminará este día en que no pueda cumplir esa palabra. El ser humano es esclavo de pecado. Amén. Y uno no ve esa esclavitud hasta que la palabra le muestra que es esclavo. Así que ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Y el esclavo, dicho de otras palabras, el esclavo no es salvo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertar, el esclavo no hereda, el hijo sí hereda. Por eso necesitamos ser hijos, no esclavos. Y dice entonces, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De pecado. ¿Y qué es libre de pecado? Que ya no peco. Que no hay pecado. Eso es. Y fíjese que generalmente lo que se escucha en las iglesias, entre los creyentes, es que nunca vamos a dejar de pecar. Porque somos carne. Pero hermano, si nadie es perfecto, nunca escucharon eso. Entonces el Señor Jesús vino a hacer una obra más o menos, algo mediocre, o vino a hacer una obra perfecta. Si el Hijo os libertare, ¿qué sois? Verdaderamente libres. No libres de algunos pecados, pero hay otros que no se puede. Todos. Si el Hijo os libertare, seréis libres. Cualquier pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, todo pecado me condena. La ley, la justicia de Dios me condena. La salvación es ser salvo de pecado. Entonces vean, verdaderamente discípulos, ¿quiénes son? Los que el Hijo los libera. ¿Y cómo se logra eso? Permaneciendo en su palabra. No permaneciendo en la iglesia. Uno puede decir, hermano, yo tengo 30 años en la iglesia. Pregúntese si esos 30 años ha permanecido en su palabra. Vamos a ver un ejemplo de permanencia en la palabra para aclarar aún eso. Si me acompañan a Mateo capítulo 5, por favor. Permanecer en su palabra es permanecer en lo que Él enseña. ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Cómo debe ser mi conducta? Nuestra conducta. ¿Cómo debe ser? Entonces, obedecerle significa que lo que Él dice, yo lo hago. Porque mi Señor me manda. Bien, dice aquí en el capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Amén. Eso lo dice la ley. La ley es justicia. Por lo tanto, lo que es justo es que si alguien le saca un ojo a otra persona, lo que es justo es que a ese que sacó el ojo le saquen un ojo. Eso es justo. Y ahí se empieza a aprender el valor que tiene el no hacerle daño a otra persona, porque ese mismo daño me lo van a hacer a mí. Entonces, eso es justo. La ley del Señor es justa. Pero ahora viene, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pregunto, ¿lo hacemos? ¿Así vivimos? Si alguien nos abofetea, ¿le ponemos la otra mejilla? Esto es permanecer en su palabra. El que le hace caso, el Señor da una enseñanza y el discípulo aprende y le obedece, entonces permanece en su palabra. Y cuando permanece en su palabra, lo va librando de pecado. ¿Ve? Esa palabra lo hará verdaderamente libre de todo pecado. Sigamos el ejemplo aquí. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa. Imagínense que le quieren quitar, no sé, el saco. Y uno tendría que decirle, se lo doy. Y la corbata si quiere también. ¿Lo hacemos? Así es como vivimos cuando alguien nos pone a pleito, nos quiere quitar algo. Así actuamos. Esto es permanecer en su palabra. Y si seguimos, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Especialmente en el trabajo, que a uno le pueden obligar, le mandan a hacer algo y uno no quiere y rezonga. ¿Se dice bien así? No se dice así, no sé. Reclama, murmura. No, el Señor dice, no, haz el doble de lo que te están mandando hacer. Lo hacemos. Ya, sigamos. Al que te pide, dale. Es difícil de entender. ¿Verdad que ninguna de estas cosas es difícil de entender? Esto es lo que en la Escritura se le llama leche espiritual. Leche. Es muy fácil de entender, no tiene ninguna complicación. El problema es obedecerlo, que es otra cosa. Pero entenderlo, ningún problema. ¿Quién lo entiende? Al que te pide, dale. ¿Quién lo entiende? Dale. Ya. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Considéralo. Lo hacemos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo hacemos? Cuando alguien me aborrece, cuando alguien habló mal de mí, cuando alguien no me quiere para nada, ¿qué hago yo? Bueno, si no me quieren, yo tampoco lo quiero. Es así, ¿no? Si me aborrecen, yo aborrezco. Pero el Señor no manda eso. Amad a vuestros enemigos. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿lo hacemos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted ve este sermón, comenzó el capítulo 5, pasa por el capítulo 6 y termina en el capítulo 7 de Mateo. Y fíjese lo que dice el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Y nosotros le decimos Señor, Señor, pero si no hacemos lo que acabamos de leer, estamos en eso. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué cosa? Amén. Entonces, ser discípulo no es solamente orar, ayunar, cantar, diezmar, cantar coritos y todo eso. Es hacer lo que Él dice. Si yo le llamo Señor, Señor significa el que manda, el que me gobierna, mi amo. Y por lo tanto, lo que Él dice, tengo que obedecerlo, porque me lo dice el Señor. Y esa obediencia va a ir cambiando, lavando mi corazón de rencores, envidia, violencia, agresividad. La palabra, esta palabra nos enseña a amar. Todos estos mandamientos que hemos leído son amor. Y si los ponemos por obra, vamos a estar aprendiendo a amar al prójimo. Y eso nos hace libre de pecado, porque el que ama no peca. Bien. Entonces, el último versículo para entender algo de discípulos estaría en el Evangelio de Juan nuevamente, pero en el capítulo 13, por favor.
Aquí vamos a ir al versículo 34 y 35. 34 y 35. Nuevamente, un mandamiento, amados, un mandamiento es una orden. Es como decir, yo te mando. Es decir, no está pidiendo por favor, no está sugiriendo algo, no. Yo te mando. Un mandamiento nuevo os doy. Esto es a los discípulos. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La medida del amor es como Él nos ha amado. Y eso significa dar la vida por el hermano. ¿Cómo nos amó Él a nosotros? Dio su vida por nosotros. Y nos está diciendo que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros, por lo tanto, dando la vida por el otro. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo se conoce? El gato me está compitiendo. Si no me corre para acá. ¿Cómo se conoce que he sido discípulo? O a esto yo le llamo la graduación. Cuando se evidencia, cuando hay fruto de que se ha sido discípulo. Cuando se aprende a amar, dando la vida por el otro. Eso es ser discípulo. Entonces ya con esa sola palabra, la primera palabra que estamos tratando de explicar, ir y hacer discípulos, espero que en algo haya cambiado el concepto de qué es ser un discípulo. ¿Qué obra tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo, discípulos, ¿qué obra tenemos que hacer para realmente decir estoy haciendo la obra del Señor? Hacer discípulos. Y discípulos, insisto, no es que usted permanezca en la iglesia, sino que usted viva la palabra de Dios en su corazón. Amén. Amén. Segunda palabra, bautizar. Les decía, tenemos ligado el pensamiento con el bautismo en agua. Pareciera que es el único bautismo que se conoce. Entonces, ves que la Escritura dice bautizar, pensamos en el agua. Y a uno le pregunta, ¿cuándo fuiste bautizado? ¿En qué piensa? ¿En qué lugar? ¿En qué? Si fue en el mar, en un río, en una pileta. Pero la mente se va para allá. ¿Y qué tal si hubiese hablado del bautismo en el Espíritu? Pero no, uno se le va la mente al bautismo en agua. Bueno, veamos ejemplos de bautismo aquí en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos, capítulo 6. Versículo 3. Una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué? En Cristo Jesús. Así como a uno le resulta tan fácil decir, yo fui bautizado en agua en tal fecha, no sé, tal persona, tal hermano o pastor me bautizó en tal lugar, todo eso uno lo podría decir, pero ¿podría contestar esa pregunta? ¿Cuándo fue bautizado en Cristo? Amén. Dejémoslo ahí. Pero para que vean que aquí está hablando de otro bautismo. Ya. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 12. Versículo 13, 12-13 de 1 Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo? Bautismo en el cuerpo. Ya. Vean el uso de la palabra bautizado. Si
Si me acompañan a Mateo capítulo 20. Versículo 22. Mateo 20, 22. Dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Obviamente no se refiere al agua, se refiere a la cruz. ¿Podéis? Ellos estaban buscando que en su gloria Juan y Jacobo, los dos hermanos, uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda del trono del Señor. Así, estaban buscando los lugares más honrosos, más gloriosos del reino de Dios. Y el Señor les pregunta: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El vaso que yo he de beber, recuerden, en Getsemaní, en el monte Getsemaní, el Señor pidió en oración al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y tenía que ver con su martirio. Y aquí el Señor está diciendo: si nosotros podemos, por ejemplo, para decirlo claramente, podemos morir por Él. Si nos persiguieran, si hubiese tribulación y me tocase morir por el Señor, ¿lo haría? Eso es lo que se llama el bautismo de fuego. Y la respuesta es si podemos o no podemos. Ellos dijeron podemos, pero cuando vino la prueba todos huyeron. Y Pedro decía: yo no lo conozco. ¿Quién es? No tengo idea. Eso hay que meditarlo. Pero para que vean diferentes bautismos. Un último ejemplo. Libro de los Hechos, por favor. Capítulo 11. Dice, aquí el apóstol Pedro está contando en Jerusalén la experiencia que vivió en la casa de un centurión romano llamado Cornelio, donde el Señor lo envió a predicar el Evangelio, y eran gentiles, no eran judíos. Y al contarle a la iglesia dice así, el versículo 15 dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua. Ahí tienen un bautismo de Juan. Juan bautizó en agua. Mas vosotros seréis bautizados otro bautismo. Y ahora, si vuelven a recordar Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Bautizado en qué? Vean todos los bautismos que vimos y no dice cuál. ¿Cuál será el bautismo que salva? Ya, pero lo dejo ahí, pero el asunto es: bautizar significa introducir, sumergir, entrar en, es decir, estar fuera de algo y de pronto entrar, ser sumergido en ese algo o ser introducido. Eso es bautizar. Amén. Amén. Bautizar en el Espíritu, en fuego, ¿qué más dije? En Cristo, en agua. Eso es bautizar, es ser introducido. La última palabra que tenemos que ver es la palabra nombre. ¿Qué significa la palabra nombre? Para eso quisiera pedirles que me acompañasen a Génesis, al principio. Capítulo 2 de Génesis, para empezar a ver algunos ejemplos. Aquí en Génesis capítulo 2 dice, versículo 18, voy a empezar a leer de ahí, pero es más adelante donde está el asunto. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le daría ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. ¿Para qué?
para ponerle nombre, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Consideren, para ponerle nombre, el Señor se las tuvo que traer para que viese. ¿Qué nombre digo ahora? ¿Cómo las había de llamar? Ya. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 34 del libro de Éxodo. Versículo 14. Amén. 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso. Celoso. Imagínense. Unos se pelean porque el nombre es Jehová, y nosotros podemos formar la iglesia el Dios celoso. El nombre del Señor es celoso, entre otros nombres. Tiene muchos nombres. Para que vayan viendo qué significa la palabra nombre. Otro ejemplo, Isaías 9:6. Este es un nombre curioso y sumamente largo. Isaías 9:6. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. ¿Qué es su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué le habla esa palabra? Ese es su nombre. ¿Qué cosa me está hablando? Su virtud. Su virtud. Virtudes, características que lo hacen diferente a otra persona o cosa. Es decir, todas las cosas o personas tienen nombre. Le ponemos nombre. Esto tiene un nombre. Esto tiene un nombre. Esto se llama vaso, tiene nombre. Nosotros tenemos nombre. Cada nombre nos distingue del que está al lado, en fin, de todo el resto. Nos distingue el nombre. El nombre habla de características que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestro apellido habla de nuestra procedencia, quiénes son nuestros padres. ¿Se da cuenta? El nombre nos hace diferente a otro. Nombre es una palabra que habla de carácter o características de una cosa o persona. Por eso que Adán tenía que ver cómo las había de llamar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 31. Perdón, 21, me equivoqué en 10. Estaba agregando el versículo a la Biblia. Ya, 21. Gracias, hermano. El versículo 21. Fíjense. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, está hablando de María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? No porque nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos porque me gusta, porque suena bonito, porque, no sé, porque el nombre del abuelo, el papá, la mamá. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador.
Por tanto, el nombre estaba hablando de la misión con la cual este niño venía al mundo. Él venía con un propósito, con una misión, y porque era el Salvador, se llamaría Jesús. Es decir, el nombre me habla de su carácter, a qué viene. ¿Ve? Pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra nombre habla de carácter, identifica el carácter. Algo más fácil todavía para nosotros, que lo practicamos mucho, es el sobrenombre. ¿Verdad que entendemos rápidamente? Sobrenombre. ¿Por qué nos ponemos nombre? Por las características que cada uno tiene. Y así nos ponemos nombre. ¿Me entienden, no? Ya. Vean aquí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, los apóstoles le pusieron sobrenombre a un hermano que llegó a ser apóstol, que se llama José. ¿Cuántos conocen al apóstol José? Pocos, ¿no? ¿Ve? Como José no lo conoce casi nadie. Todos lo conocen por el sobrenombre. Bernabé. Y dice aquí entonces, versículo 36, por favor, del capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, etc. El asunto es que este Bernabé es un sobrenombre que habla de una característica de su personalidad. Hijo de consolación. Era un consolador, una persona que siempre estaba consolando, estimulando a los hermanos, y por esa característica se le puso Bernabé. Ustedes saben que Pablo no se llama Pablo, su nombre es Saulo, pero los creyentes, los hermanos, le pusieron Pablo. Sobrenombre. Otro ejemplo, por favor. En Apocalipsis 19, este es el último. Aquí en Apocalipsis 19, voy a leer desde el versículo 11. Vean los nombres de, supongo que ustedes ubican quién será esta persona, este personaje que viene aquí montado en un caballo blanco. Versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, primer nombre, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Otro nombre, un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es... Fíjense, si recuerdan Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahora ese mismo verbo es el que viene. Pero ¿por qué no se llama Jesús? Vean, el nombre no es Jesús, porque no viene a salvar, ahora viene a reinar. Amén. Amén. Y noten entonces lo que dice. Su nombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, esa es la iglesia. Amén. La iglesia es una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. A esa iglesia hay que pertenecer. Y dice, le seguían el caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Con qué nombre viene ahora? Rey de Reyes. La misión que trae ahora es reinar. Ya no viene a salvar,
Ya no viene con misericordia, ahora viene con enojo, con ira. Y es el mismo Señor, Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Pero vean, el nombre, volviéndose, el nombre nos habla de carácter o características. Ya. Volvamos brevemente a Mateo 28, 19. Ahí dice entonces, tratando de leerlo con un poquito más de entendimiento, por tanto, ir y hacer discípulos, y ya vimos lo que es hacer un discípulo. ¿Cómo se hace un discípulo? Introduciéndolo en el carácter, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ve, está separado por coma. Y uno lee así nomás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no dice así. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son tres bautismos diferentes, no es uno solo. El bautismo del Hijo, ya lo leímos, bautizados en Cristo, Él es el Hijo. Hay que ser bautizado en Cristo. Ser bautizado en el Espíritu, día de Pentecostés, bautismo en el Espíritu, toda la iglesia fue bautizada en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos bautiza en el Padre, que es la revelación de Dios. A todos los que han seguido a Jesucristo han sido lavados por su palabra, porque los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, el Señor está diciendo, ir y hacer discípulos, toda una obra que a través de los bautismos el creyente está siendo introducido hasta llegar a Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Conocerlo. Conocer a Dios realmente. Y todo eso solamente es en la medida que nos dejemos lavar el corazón. Voy a aprovechar de hablar un poquito, si me queda tiempo, ya, del bautismo en Cristo, porque ese es el que salva. Bien, vamos a ir primeramente a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Aquí, desde el versículo 16, nos habla de dos naturalezas diferentes. Dos naturalezas que se oponen entre sí, son enemigas. La carne y el espíritu. Y esa lucha está en todo creyente. Si no ha nacido de nuevo, no tiene lucha. Si no ha nacido de nuevo, no tiene vida espiritual. Pero si ha nacido de nuevo, se va a manifestar esta lucha entre la carne y el espíritu. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Han oído aquel versículo de Romanos que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y muchas veces se usa ese versículo para decir, hermano, no me hablen nada de la ley, porque no, ya la ley no, nada que ver la ley. Hoy día estamos en la gracia. Error. El Señor dijo en cuanto a la ley, pasarán el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley del Señor es eterna. Está plenamente vigente. El problema es que la iglesia del Señor ha despreciado la ley de Dios. Fíjese el Salmo 1, por ejemplo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su...
delicia. La ley es una delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y nosotros decimos, no, si la ley pasó. La ley está plenamente vigente. Pasará en el cielo y la tierra, ya lo dije, lo repito. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto entonces? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O lo que citábamos de Romanos. Ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Es lo mismo. El hombre por las obras de la ley nunca podrá justificarse delante de Dios porque el hombre es esclavo de pecado, porque ese esclavo no puede dejar de pecar. Por lo tanto, la ley siempre lo va a condenar. Y Dios, conociendo la condición del hombre, de tal manera amó Dios al mundo, sabiendo que la ley no salva al hombre, la ley lo condena, pero la ley es justa, es santa y buena. No es la ley la mala, soy yo. Es usted. Nosotros le echamos la culpa a la ley porque no nos gusta que nadie nos acuse, pero la ley nos acusa delante de Dios que somos pecadores. Entonces uno termina aborreciendo la ley. Mire, si usted está haciendo algo mal y alguien lo sorprende y lo acusa, dígame que usted ama al que lo acusó. ¿Se entiende, no? No, pues, se transforma en mi enemigo. Me fue a acusar. La ley nos acusa delante de Dios de que somos pecadores. Entonces no nos gusta la ley. Pero si usted lee la ley se da cuenta que si todos viviéramos de acuerdo a la ley, este sería el paraíso. La ley es preciosa. El problema es que mi corazón no ama eso. Hacemos lo malo. Entonces Dios, viendo esa condición del hombre, envió a su Hijo. Porque la ley tiene este problema. La ley nos dice, por ejemplo, de los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio. Entonces, pero la ley no puede condenar el deseo de matar, sino si mato. Pero si no mato, yo puedo desear matar, pero la ley no me condena. ¿Por qué? Porque no he cometido el hecho. La ley sanciona delitos, acciones, pero no puede sancionar lo que yo no he hecho. Entonces, el ejemplo más claro lo dijo el Señor Jesús ahí en el Sermón de la Montaña también. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y él podrá decir, pero ¿cómo si yo jamás ni siquiera he hablado con ella? Pero Dios conoce el corazón. Y por lo tanto, Dios sabe que hay adulterio en ese corazón. Entonces, pero la ley no lo puede sancionar, porque no lo ha cometido. Pero Dios sabe que es adúltero. Entonces, ¿qué hace la palabra de Jesucristo cuando dice, pero yo os digo? Es que esa palabra va al corazón. Y si yo la recibo, esa palabra me va a limpiar, no de lo que hago, sino de lo que deseo. La ley, la ley me aparta de pecado por temor al castigo. Pero el Evangelio me limpia el corazón de pecado. Entonces yo necesito a Jesucristo. No puedo yo por mí mismo dejar de pecar, porque está en mi corazón. Y el hombre no puede lavarse el corazón por sí mismo, no puede. Pero la palabra de Jesucristo sí es como agua limpia que viene del cielo y lava el corazón. Tiene poder para eso. Y entonces cuando la recibe en su corazón, entonces va a ver que
ya la persona deja de desear lo malo. Entonces ya cuando la palabra, el Evangelio, le ha lavado el corazón, entonces ese creyente ya no desea el pecado. Y cuando ya no desea el pecado, haga lo que haga, la ley no lo toca, no lo afecta, porque no peca. Esa es la obra que hace Jesucristo en el corazón. Entonces, ¿qué decía aquí Gálatas? Fíjese, manifiestas son las obras de la carne. La carne, el ser natural, el hombre natural, el esclavo. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, no son salvos. El que practica alguna de estas cosas no es salvo. Y una de las cosas que nosotros tenemos por problema es que vemos grave el pecado, por ejemplo, de fornicación, de adulterio, homicidio, robo, todo eso es grave, grave. Pero pareciera que nos conformamos al pecado pequeño cuando decimos, sí, bueno, pero tengo mal genio. Bueno, pero nadie es perfecto. Iras, ¿qué dice aquí? Iras, celos, contiendas, disensiones. Y pareciera que esos pecados no importan tanto. Igual somos cristianos. No, es la carne. Sigue siendo la carne, manifestándose pecaminosamente. Luego dice, más el fruto del Espíritu. Recuerden, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es la evidencia de andar en el Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ahí no hay ley, ¿ves? Ahí la ley no afecta, porque no hay ninguna ley que castigue el tener amor. No hay ninguna ley que castigue la templanza. Entonces, bueno, si una persona tiene esas características, no está bajo la ley no lo afecta. Y por último, el versículo 24. ¿Quiénes son de Cristo? Por favor, léalo. ¿Quiénes están bautizados en Cristo, introducidos en Cristo? Los que son de Cristo. ¿Recuerda que decía el Señor, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? La cruz. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, estar en Cristo es estar en el Espíritu, y estar en el Espíritu, allí no hay pecado. Entonces, por último, para cerrar todo esto, Romanos 8.1, solamente para confirmar lo dicho en Gálatas. Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Ahí lo dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Amén? Amén. Vean, esa obra es la que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Una obra perfecta, no más o menos, sino perfecta. Pero sin cruz es imposible. La única forma es que yo renuncie a mi vida, porque mi vida es pecaminosa, mi naturaleza es pecaminosa, y yo debo morir juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él a esta vida nueva, que es en el Espíritu, y en el Espíritu no hay pecado. Amén. Y hacer discípulos, bautizándolos, y ahí verá qué significa todo eso. Amén. Necesito orar al Señor. Padre bueno, Señor, tu obra es grande, Señor. Tu obra es perfecta. Señor, solo rogarte que tú puedas abrir el entendimiento
abrir el corazón, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, para que comprendamos a qué hemos sido llamados, cuál es la vida santa a la cual tú, Señor, nos llamas a vivir, que tú quieres discípulos, tú quieres vidas que te amen, que se comprometan con todo para seguirte, para anhelar la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Padre, tu gracia bendiga a tu pueblo en esta mañana. Amén.